Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Qué gusto estar con ustedes otra vez aquí en Al Aire. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y entre eso vamos a hablar del teatro, vamos a hablar del humor y de muchas cosas. El teatro, que es un universo paralelo en el que actrices y actores se juntan para jugar con el público y su verdad más absoluta, que es la emoción. Hoy vamos a estar con la Virgen principal del Paso del Niño. Vamos a estar con un integrante de la familia más loca del Ecuador, el mote con pristiño del Ecuador, una mujer con la sensibilidad a flor de piel y una guerrera. Carichina hasta la médula, pero sobre todo un ser libre. ¿Quieren saber con quién vamos a estar? Volvemos en un segundo más. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Gracias por seguir con nosotros, gente. Estamos aquí. Recuerden que este espacio llega con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Hoy nos acompaña nuestra querida y gran Juana Guarderas. Juanita, qué gusto que estés aquí con nosotros. Qué chévere, Chelo, gracias. Gracias, tremenda presentación que me has hecho. Ya. Menos mal todos creen que soy virgen y me adorarán a partir de aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para romper el hielo? Estoy lista, sí. ¿Contra qué te rebelas hoy? A ver, yo, ¿contra qué me rebelo hoy? Hoy me rebelo contra la violencia, contra la manipulación política y de la comunicación. Me rebelo contra el mundo que, ¿cómo está ahora? ¿No? Creo que estamos en una horrible versión de la humanidad en este tiempo. Definitivamente. Eh, Y cuando pensábamos que la pandemia nos iba a mejorar un poco, ¿no? Cuando pensábamos que la pandemia nos iba a mejorar un poco, tengo justo un monólogo que se llama Lecciones para rudos pandémicos, pero como rudos no aprendemos. Sí, efectivamente era una ocasión importantísima para que nos replanteemos montones de cosas como seres humanos, para que usemos este hashtag del quédate en casa como para habitarnos a nosotros mismos, es decir, entrar en nuestras profundidades, porque la vida vertiginosa capitalista nos obliga a la mayor parte de seres humanos a vivir hacia afuera, a producir, y no tener ese tiempo para estar dentro de uno, y que nos obligó la pandemia a hacerlo, y estar dentro de tu propio hogar, que también eso fue increíble. Que yo, por ejemplo, salgo muy complacida y muy contenta a nivel de la relación con mis hijos, por ejemplo, cómo este tiempo de la pandemia transformó nuestra relación en algo mucho más profundo, mucho más solidario, mucho más de estar presentes y conocernos, ¿no? Y obviamente también la valoración de nuestra vida exterior, de sus relaciones sociales, etcétera. Entonces, sí, yo me rebelo contra la pena de vivir manipulados, de tener en el estamento de poder haceres realmente en todos los países muy poco... que valoran muy poco realmente la humanidad, que realmente no les importa el servicio, no les importa la gente. Contra eso me rebelo contra esos errores en los que volvemos a caer, y por eso también me rebelo conmigo misma, ¿no es cierto? Como humanidad no resolvemos nuestras tragedias usándolo desde la terminología teatral, ¿no? Por eso es que siempre los clásicos del teatro, los Sófocles, los Eurípides, son vigentes, porque las tragedias del ser humano no las terminamos de resolver, no logramos dar ese salto, no logramos evolucionar, y a ratos parece que incluso vamos hacia atrás, ¿no? Seguro. Entonces, esa es como la sensación ahora. Y entre esas cosas están, por ejemplo, las fobias del ser humano, ¿no es cierto? Somos xenofóbicos, somos homofóbicos, somos clasistas, somos racistas. Cada vez más. Y en vez de que esas cosas las vayamos superando, que aparentemente a nivel de derechos de una constitución de un país como incluso la nuestra, que se supone que es una muy buena constitución, pues quedan en el papel, y en la vida cotidiana pasan otras cosas. Entonces, contra eso me rebelo. Me rebelo contra ese poder mal utilizado del mundo político. Justo para allá iba, contra la parte de la justicia, ¿no? Que de repente Sí. la justicia está tan manipulada, la justicia es algo que no sirve para nada. O sea, yo siento que es un momento en el que no hay un norte, ¿no? Es como que no hay una cabeza, como que de pronto un montón de valores humanos
ya no tienen valor, ya no tienen valor, ya no tienen importancia, ¿no? Todas estas cosas que podemos decir, qué sé yo, la honestidad, la solidaridad, la reciprocidad, montones del sentido de la justicia. ¿Cuál es el sentido de la justicia? Entonces sí, yo no sé, o sea, no sé si es que no quiero pecar de esto del romanticismo, decir, el pasado, lo que vivimos, todo tiempo pasado fue mejor, pero vaya, cuando recapitulo lo que pude vivir en mi niñez y en mi adolescencia, en cuanto a mi libertad, por ejemplo, en cuanto a poder hacer de mi vida y decidir caminar libre por la calle sin tener temor, ¿no? Ahora el temor es el espacio que nos rodea. ¿No? Vivimos en el temor de la inseguridad, el temor de la enfermedad, el temor de la represalia política, el temor. Juntado a la culpa, aparte, porque cada vez nos está abrumando más el tema de las culpas. A ver, eso yo creo que tal vez es un poco más relativo porque creo que tal vez de eso un poco nos hemos liberado ya un poquito más. Yo siento que cuando converso con mis hijos, las generaciones más jóvenes están ya bastante más liberados de la culpa, siento yo. De esa culpa judeocristiana sobre todo, ¿no es cierto? De ese de darse los golpes de pecho, los latigazos y decir, entonces, por ejemplo, yo siento que en el entorno en el que yo estoy ya no está presente el universo de la culpa. Está presente el universo de la responsabilidad, sí, yo me hago responsable de lo que hago o dejo de hacer, pero no me estoy culpando de algo, ¿no? Volviendo a tu infancia, tuviste una niñez súper linda. O sea, te desarrollaste en el campo, fuiste súper libre, aparte rodeada de una familia súper linda, súper querendones y cariñosos todos. Sí, eso yo también creo que es como tal vez puede sonar a un lugar común. Tuve una infancia muy feliz y yo tengo la suerte de decir que sí, que fue una infancia maravillosa, mágica, que el entorno del campo le da a un niño totalmente otra relación con el mundo, con el universo, con esos esenciales, ¿no? Que justo en la pandemia también se demostraron qué cosas son esenciales para nosotros para sobrevivir y cuáles son un gran listado de cosas suntuarias que no las requerimos, ¿no? Entonces, esa relación primaria con la tierra, con la lluvia, ahora que me empapaba viniendo para acá, me acordaba esta sensación de niña de que la lluvia era algo normal y natural y que yo estaba correteando por ahí por el bosque o por el páramo y que me llueva y que me moje era tan normal y no era parte de mi vida un paraguas, sí, un poncho de pronto o una buena chompa o un gorro o algo por el estilo, pero que me moje en la lluvia era lo normal. Por supuesto. Que la lluvia me moje. Entonces... Aparte en Machachi. Aparte en Machachay, qué frío. Machachay. Entonces, claro, yo creo que ahí seguramente templé el carácter y el sistema inmunológico y creo que por eso también tengo una buena salud por esa relación. La longomicina. Exactamente, la longomicina. Soy realmente, que me encantó ese término, te lo voy a usurpar, la longomicina. O sea, sí, esta sensación de ser longa libre del páramo y poder tener esa relación normal con la naturaleza misma, ¿no es cierto? Te encharcas de lodo, no estás, ay, qué bestia, se me dañó el zapato marca, no sé cuál, no, estabas con una bota de caucho que te permitía jugar en el lodo, o yo qué sé. Entonces, esas cosas tuve en mi infancia. Aparte de eso, también un universo muy lleno de magia, de literatura, de historias. Mi papá, Raúl Guarderas, un loco histriónico. Mi mamá, una apasionada por la literatura. Entonces, nuestra infancia, en la noche no había televisión. Yo me acuerdo clarito cuando ya la televisión entró como un objeto así históricamente, como verle desfilar el barril de petróleo y verle entrar a la televisión, más o menos, ¿no? Pero entonces nuestra televisión era el fuego, era el encender la chimenea de noche. Las lindas historias. Y las historias, mi mamá no nos metió en cuentos de Caperucitas ni Blancanieves, ella entró puro y duro, directo a la Ilíada, a la Odisea, al Quijote, a la poesía de Lorca, desde que éramos niños. Entonces, mi papá, tratando de ser un poco más pedagógico, a pesar de que mi mamá era la pedagoga, él trataba de ser un poco más pedagógico, entonces él nos interpretaba estas historias y estos personajes. Tanto nos interpretaba que hasta se inventaba. Entonces, cuando ahí alguien me preguntaba más adelante algún capítulo del Quijote y no sé qué, yo empezaba a hablar de un episodio que
Mi profesor me quedaba viendo y dice, ¿en qué parte del Quijote está? Y decía, ah, no, eso creo que se inventó mi papá. Sí. Entonces, ese mundo fantástico, ese mundo en el que en esta edad que hablábamos de hace un rato fuera de cámara, en esta maravillosa edad antes de que tengamos uso de razón, yo me acuerdo que mis recuerdos de cuando tengo 3 o 4 años se mezclan mucho la imaginación y la vida real. Estaba en este otro estado de conciencia en el que, por ejemplo, para mí, cuando yo tenía 3 años, era una certeza que yo volaba. Era una certeza. No me tomaba ninguna droga hasta el momento para saber o sentir que volaba, pero era una sensación física real. Entonces, yo me acuerdo más adelante, cuando ya a la edad escolar, alguna vez en estas conversaciones de niñitas con las amiguitas, yo alguna vez dije, ¿se acuerdan cuando podíamos volar? Entonces me quedaron viendo así como, ¿De qué estás hablando? ¿de qué está hablando esta? ¿No? Entonces ahí rápidamente salió alguien con algún argumento súper racional. Y yo decía, ya yo me acuerdo que me quedé pensando, entonces eso no pasó. Pero si yo lo recuerdo tan patente como si yo sí lo viví. Y seguramente, ¿cuál era esta imagen? Era la imagen que yo subía, las gradas en esta casa antigua donde vivíamos en Aluasí, frente a Machachi, y había como un descanso en la grada, y yo de ese descanso de la grada me lanzaba. Seguramente pegaba un gran salto, ¿no? Pero era una sensación para mí de estar suspendida en el aire, de volar, y me acuerdo que había esas casas antiguas que tenía como unos frescos de unos angelitos en las paredes. Yo me acuerdo que el objetivo era tocarle las alas a los angelitos, y yo sentía que les tocaba las alas a los angelitos. Entonces, eso para mí era un recuerdo muy verdadero, Claro. como real. Entonces, ojalá como seres humanos pudiéramos mantenernos en contacto con esa parte nuestra Bueno, lúdica. una gran parte del teatro te deja, ¿no? Yo creo O que sea, por eso escogí el sí, teatro. te permite volar, te permite estar en esa imaginación. Yo te creo permite que por meterte- eso escogí vivir todo este imaginario que fue tan potente en mi niñez. Entonces sí, el teatro tiene que ver totalmente con esa decisión, con ese camino de vivir esta posibilidad de la ficción como con tu carne y tu hueso, ¿no? Vivirlo como verdadero, porque en el teatro tiene que ser una verdad, algo que te acontece tiene que ser verdadero para que sea creíble por parte del público. Y el teatro es jugar, ¿no? Así, por eso se dice en inglés play El play, theater, ¿no? claro. O jouer de théâtre en francés, ¿no? Es un juego, es jugar. Entonces yo soy hasta ahora por eso longa vieja que sigo jugando a mis 57 años. Porque te iba a decir, ese niño que uno lleva dentro, hay mucha gente que lo tiene un poco más desarrollado, ¿no? O sea, como Sí. ese síndrome de Peter Pan que uno se rehúsa a crecer. Yo creo que soy una afectada por ese síndrome de Peter Pan. A pesar de que en otras cosas la vida también sí me ha puesto así contra el piso, ¿no? Contra la necesidad de cruda poner un realidad. ancla, de ser realista. Y creo que es como ese universo femenino, verás. Mi mamá es una mujer muy, muy creativa, muy de la vida, de la literatura y de la creación y de los sueños, pero también una mujer súper aterrizada, súper aterrizada. Ujú. Entonces también me tocó Y aterrizar. fuerte, una mujer Y una mujer con un súper coraje. fuerte, sí. Aparte, ustedes 5 mujeres en casa, ¿no? Con mi madre somos 5 5 mujeres, mujeres. efectivamente, mi Pobre hermano Raúl. Raúlito, pobrecito, mi hermano Raúl, pobrecito. Pero debe haber con- sido el mimado de la familia. Mimadísimo hasta la presente fecha y siempre también él, yo creo que ahora que está andando por el mundo Por en el moto, mundo. eso era lo que hacía desde chiquito, huir, Ujú. huir de las 5 mujeres. Ya vengo, ¿no? Entonces cogía la patineta y cogía el caballo y cogía la bicicleta y ahora cogió la moto y Qué lindo. Pues que eso te deja ser realmente. Y de ahí, bueno, uno de los pasos ya cuando vuelves a la ciudad, los guarderas se adueñan de la mariscal, ¿no? En algún punto. Y esa mariscal ¿Cómo como que se suena convirtió eso? en este fortín artístico, porque Un el búnker. arte es como Sí. que está presente en todos, ¿no? Como que de repente todos son como que tejen lindo, como que el pintor súper famoso, el Sí. actor. Pero, ¿y tu papá de dónde saca estas? Bueno, eso, yo creo que esta vena artística está muy presente, como tú dices, en la familia Guarderas. Y claro, recordémosle a nuestro queridísimo tío abuelo, el Sergio Guarderas, pintor chileno, Ujú. que fue el primero en ganarse un premio Mariano Aguilera, pero le quitaron
porque después de que se enteraron que era chileno, dijeron, no, esto solamente se pueden ganar los ecuatorianos, lastimosamente. Pero bueno, esas cosas, anécdotas. Pero claro, una capacidad bellísima, maravillosa para pintar, para dibujar, para sus maravillosas acuarelas, heredada por muchos de la familia, por el tío Ramiro, por mi papá también, de alguna forma, por mi tío Diego, que es arquitecto y acuarelista, y entonces ellos crecen. Yo creo que donde brota esta Aflora cuestión, donde aflora esta cuestión artística muy potente, cuál es el escenario que les permite hacer eso, es la Plaza Belmonte. Pues. Claro. Es la Plaza Belmonte porque ellos crecen, ¿no es cierto? Mi bisabuelo, Abel Guarderas, era quien administraba, el papá Abelito, quien administraba la Plaza Belmonte, y en la Plaza Belmonte no acontecían solamente toros, que sí también, pero también era el mundo del circo, era el mundo del tablado de la música y el baile, era el lugar donde se hacían las fiestas populares como la famosa fiesta de los inocentes. Entonces era un lugar absolutamente, era un universo creativo, ¿no es cierto? Entonces de ahí que mi papá haya desarrollado toda su cuestión histriónica, el tío Ramiro y el tío Diego su parte ¿no? de pintar, de dibujar. Ellos eran los encargados de hacer los carteles, los famosos afiches que ahora hace un diseñador gráfico con una computadora. Eran estos guambras los que pintaban los carteles a mano. Y algún rato le tengo que traer al tío Ramiro para que nos cuente sobre la Belmonte. Por favor, tiene un libro es tan fantástico, lindo. es hermoso su libro de la Belmonte. Obviamente el Rubén Guarderas, ¿no es cierto? Cómo desarrolla también todo ese universo de la danza, de la creación, ¿no? Entonces, creo que ese es el escenario donde todo esto se desarrolla, y luego, como tú dices, se adueñan de la Mariscal, sonó fuerte, pero digamos que va hacia la Mariscal justamente cuando el tío abuelo Sergio y mi abuelo Lautaro, ¿no es cierto? Todos nombres chilenos y mapuches también, Sergio Caupolicán, Luis Lautaro, Clara Guacolda, ¿no? Este lado chileno, pero muy arraigado también al mundo mapuche, ¿no? Entonces, viven en la calle Calama, y cuando yo crezco de niña ahí, la Calama era como que fuera el patio de la casa de todos los primos Guarderas, y correteábamos de ahí arriba abajo en bicicleta, íbamos a la Gabriela Mistral a pie, jugábamos, y las abuelas se sentaban en los porches en estas casas de esta ciudad jardín que era la Mariscal. Ojalá nos acordáramos la ciudad jardín que era, porque era un jardín de verdad. Todas las casas no tenían verjas, pero tenían jardines bellísimos que daban a la vereda, y tú veías el jardín de todos, y era el jardín de todos y de cada casa, y cada uno cuidaba su jardín, y era muy lindo. Qué hermoso, eso. Sí, era un contraste muy fuerte, seguramente con ese otro Quito del centro histórico, que es una belleza, pero que también era una vida más conventual, más cerrada. Entonces la Mariscal propone una vida abierta, ¿no? Justo ahora estoy haciendo eso, he estado realizando una investigación sobre la historia de la Mariscal, porque... Que ha pasado por todo, ¿no? Aparte de la Mariscal, porque en algún punto también la Mariscal fue un barrio súper top. Por todo. A mí yo por eso creo que le quiero tanto a la Mariscal, porque como dice mi hijo alguna vez, yo he vivido el 90% de mi vida en la Mariscal, al menos cuando he estado fuera del Ecuador es cuando no he vivido en la Mariscal, pero de ahí siempre. Y entonces mis hijos han crecido ahí también, ¿no? Y en un barrio que ya no es residencial. Entonces, cuando mi hijo tenía unos 14 años, hace unos 8 años por ahí, fuimos a vivir temporalmente en un departamento en Bellavista mientras adecuábamos el espacio de la casa vieja del patio Comedias para hacer la creperola del teatro, que fue un proyecto cultural y que ahora es donde se aloja Buenaventura, que también les invito a que conozcan el proyecto Buenaventura, @ Buenaventura TV en Instagram. Es un proyecto muy lindo de Mariana Pizarro y Luis Rubio, que se aloja también en nuestro predio cultural, y que desarrolla artes musicales, dancísticas y artes visuales. Y nosotros en el patio más concentrados en el teatro, como un paréntesis a eso. Iba a esto porque mi hijo decía, se asomaba en la ventana en una calle en Bellavista, y decía, mamá, esto no es la vida real, claro, mamá. En la Mariscal está la vida real. Esa era su frase. Y de ahí yo he desarrollado una serie de ponencias y conversatorios, etcétera, tomando esto de que qué sano ha sido para mí, para mis hijos, crecer en un barrio donde hay de todo.
¿no? No en una burbuja, porque los seres humanos muchas veces nos encerramos en una especie de burbujas, ¿no es cierto? Y de esa burbuja no salimos o no sale la gente, ¿no es cierto? Entonces se queda encerrada. Pero donde está la Mariscal es un hormiguero donde está todo, absolutamente todo. Está lo comercial, está el entretenimiento, está lo cultural, está lo turístico, están cosas graves como la trata de blancas, como el microtráfico, como la violencia hacia mafias, todo el tema complejo del trabajo de la sexualidad, de los travestis, etcétera. Pero así es la vida, todos esos elementos son parte de la vida. Por supuesto. Y entonces uno no puede ir de ciego por la existencia, ¿no? Entonces, justo ahora estoy ya terminando este guión que estoy escribiendo sobre estos primeros 100 años de la Mariscal, que de alguna manera es en 1922 exactamente que la Mariscal empieza como todo este despliegue de crecimiento y estoy contando esa historia a través del teatro y estoy tratando de enfocarme más en las mujeres de la Mariscal. Entonces, tiene como título esta propuesta, se llama Las Mariscalas de la Mariscal. Qué lindo. Vamos a ver cómo sale. Estoy en el proceso de trabajarlo. Y sí, porque es parte importante también de mi propia vida y de mi propia esencia y de mis mismos hijos. Entonces, no he tenido que sentarme con mis hijos a conversar de temas que ellos los vean desde afuera, sino que los han percibido desde adentro, ¿no? Y que puedan ser simplemente personas más sensibles, más abiertas a aceptar estas realidades, a conocer estas realidades, ¿no? Que no son simples. Yo conozco un montón de gente aparte que vivió en la Mariscal desde pequeño y que siguen viviendo ahí y que no serían capaces de moverse de la Mariscal. O sea, es como que ya están tan acostumbrados que justo lo que dice tu hijo, ¿no? O sea, esta parte de que la vida está ahí. Ahí está, aquí está la vida real, ¿no? Entonces y ha tenido, como tú dices, estas etapas muy variadas y muy distintas como barrio. Ha sido, por ejemplo, un tiempo fue un barrio tan cosmopolita. Yo decía, me sorprendía. Es increíble para un turista que venga y llegabas tú alrededor de la Plaza Foch y había excelentes restaurantes de comida mexicana, de comida árabe, de comida hindú, de comida china, de comida vietnamita, tailandesa. Es que siempre fue como la parte más internacional también, claro, ¿no? Porque todos los extranjeros llegaban a la Mariscal. Así es. Entonces, ojalá, digamos, siempre ese deseo también como de recuperar y de reencontrar. Ojalá las autoridades pudieran hay formas de hacerlo a través de ordenanzas municipales que realmente regulen el sector y que le vuelvan a su vocación natural, que es la cultura y el turismo. Esa es la vocación. Que hay una especie de miedo, pero de meterse en la Mariscal con las autoridades. Hay un miedo. Yo creo que hay un miedo porque, como tú dices, lastimosamente hay mafias, ¿no? Hay mafias y entonces por ahí que se mueve duro. Sí, entonces y lastimosamente está la corrupción de por medio, ¿no es cierto? Entonces, de pronto las autoridades ahí tal vez no o la policía, o no quiero generalizar diciendo que todos, pero por ahí habrá policías que son parte de las mismas mafias aquí y en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué solución hay? Yo creo que la solución sí puede ser una regulación y por parte de los ciudadanos una apropiación de su propio espacio, ¿no? Nosotros tenemos algunos colectivos que hemos formado en la Mariscal, justamente colectivos culturales, que nos hemos aglutinado y que tratamos de sacar adelante propuestas, proyectos conjuntos. A veces es un poco agotador esta relación con las autoridades, más aún cuando hemos tenido en los últimos 2 años 4 o 5 administradoras zonales distintas, señoras que han entrado a la una, ha salido a la otra, sí, que ya se fue el señor Yunda y entró el señor Guarderas, ahora sí, entonces estamos, o sea, es como que ya, más mesas de trabajo ya no queremos tener, ya queremos acción, ejecutar cosas, ¿no? Entonces, eso, pero yo tengo un apego, creo que importante con la Mariscal. Da para un programa entero. Seguramente cuando vayas a lanzar tu libro te voy a volver a invitar y vamos a hablar solo de la Mariscal. Porque me parece no es hermoso. libro, bueno, fuera libro, es un sketch de teatro cortito, una obra de teatro. Bueno, sí. Has hecho de todo. O sea, te has lanzado en este mundo de la televisión, del cine, del teatro, has hecho de todo, ¿no? Sí. Películas,
veía, creo que Entre Marx y una mujer desnuda fue la primera, ¿o no? A ver, sí, yo empecé a hacer cosas en el cine desde que de ser extra en las películas de estas internacionales que venían y se hacía La nieve de los Andes, la no sé qué. De pronto mi papá tenía por ahí un personaje figurante y yo ya me colaba por ahí como de extra, ¿no? Pero sí, a ver, no sé si puedo decir que esa fue la primera, sí, seguramente sí. Entre Marte y una mujer desnuda, que igual hizo un personaje chiquitito, pero que fue una experiencia bien chévere. Luego ha estado otras experiencias interesantes. Creo que una de las más queridas para mí fue El Prometeo deportado. Oh, qué linda película, Es una hermosa. linda peli de Fernando Mieles, lindísima película. He estado en producciones impresionantes como La medición del mundo, en que hago también un papel chiquitito, un papel figurante simplemente. Esta es una coproducción de Alemania, Austria, Francia, sobre la vida de Humboldt, sobre el paso de Humboldt y el tema de la medición del mundo, no solo en el Ecuador, sino en el resto del mundo. Esa fue una producción increíble. Teníamos el director de arte, había sido director de arte de las sagas de Harry Potter, era una película en 3D, yo tenía un vestuario que era, hacía una mujer criolla, en el Ecuador, en Latinoamérica, una española criolla, digamos, ya nacida aquí, y tenía un vestido que era un gobelino del 1800, wow. Realmente. Se trajeron containers y containers de vestuario. Es una película que tiene justamente un premio en un festival de cine europeo, que no me acuerdo cuál era, como mejor vestuario y como mejor dirección de arte. Tenía una dirección de arte espectacular. Y fue increíble en esa película constatar algo que yo creo que sería clave, que, qué sé yo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, constataran que el Ecuador, entre otras cosas, puede venderse muy bien como seguro. Locación para el seguro. Cine. Aparte porque tienes todo a nada, o sea, te puedes ir de la playa a la selva. El director era perdido la cabeza aquí, perdido la cabeza. Tan perdido la cabeza que un montón de escenas que tenían que rodar en Asia, en los Himalayas, se rodaron en los páramos del Ecuador. Claro. Entonces, te juro que solo le faltaron los elefantes traer, pero mandó a traer el vestuario e incluso el tipo físico nuestro, de alguna manera, encontró, ¿no es cierto?, personas así con esta fisonomía más asiática y pudo rodar algunas escenas. Seguro. Y dijo, para los elefantes nos vamos solamente un equipo reducido y sí, fue increíble esa película. Y sí, en ese sentido de experiencias distintas, yo soy bien 4x4 y no tengo el sí fácil y el no dañado. Entonces, difícilmente le digo que no a las cosas. Entonces, por ejemplo, tengo montones de sketches que he trabajado con los chicos de Touché Film, de Enchufe. He visto algunos, vi el del cuando va a pedir trabajo y eso. Qué bestia, es fantástico. Cómo he reído. Entonces, he hecho de todo. A mí me gusta mucho esta relación con la gente joven, con los jóvenes creativos. Me gusta mucho no solamente dirigir, sino ser dirigida por gente joven. Es para mí un aprendizaje bien chévere. Yo siempre le molesto al Jorge Ulloa porque le decía, yo siempre decía, yo quiero ser una chica Almodóvar, pero ahora le digo, yo quiero ser una chica Jorge Ulloa, le molesto para subirle el ego. Pero, por ejemplo, creo que el Jorge Ulloa es un talento. Mucho talento. Importante de este país. Incluso, yo te diría, para mí es uno de los mejores directores de actor, como director de actriz o de actor, el Jorge. Sí. Buenísimo, excelente de decir, mira, esto es lo que quiero, en esta escena está pasando esto y es por aquí, y exprimir y rascar y sacarle el jugo a una situación aparentemente chiquita, simple, ¿no? Normalmente cuando vas a un rodaje de un sketch es en un día, o sea, te dan el guión antes, tú entiendes, estudias, lees, sabes de qué se trata, pero realmente es un día de trabajo. A ver, hoy sacamos esta situación que es así, a diferencia del proceso del teatro, que es un proceso largo, claro, de investigación, de laboratorio, de búsqueda, de ir macerando todo este producto que uno quiere construir, ¿no? Entonces sí, es diferente. Y el en vivo, cuando estuviste en Somos Así, se llamaba el... Así somos. Así somos. Así somos. Mira, ese fue un desafío bien interesante y muy loco cómo llegué hasta allí sin querer, queriendo, fue eso realmente.
La propuesta era muy, muy entretenida, me parecía Era súper chévere, entretenida. sí. Mire, yo me acuerdo que me llamaban, yo ya estaba haciendo un proyecto y estaba bastante avanzado con otro canal de televisión y me llamaban a insistir, ven a hacer el casting para este programa. Y yo les decía, no, no puedo hacer el casting porque ya estoy firmando el contrato con este otro canal. No, no, o sea, mejor ni hago el casting, ¿para qué? Ven a hacer el casting. Ven. Y un amigo productor me insistió tanto, me dijo, ve Juana, ya, ok, ya, entendemos que tienes ese otro contrato, pero acolítame, me dice así, acolítanos porque de verdad necesitamos alguien como más, como con un toque más relajado y de humor como tú. Más canchero, sí. O sea, Total. necesitamos alguien que un poco rompa tal vez esta cosa de la televisión, porque la televisión es todo un universo así como muy estructurado, Cuadrado, sí. ¿no? Cuidado, el pelo, la no sé qué, la no sé cuánto. Entonces me decían, necesitamos romper un poco con eso, ayúdanos. Este me dijo, ya, solo por acolítame. Entonces fui a hacer el casting y la pasé bomba y funcionó súper bien. Y yo también me sentí súper bien y salí de ahí y dije, chuta, sí me gustó esto, ¿ah? Que era un desafío interesante porque era como la primera vez de confrontar sin estar detrás de un personaje, porque normalmente he estado... Claro, ahí eras tú. No, exacto, ahí era yo, no había una máscara, normalmente estás detrás de esta máscara metafórica de un personaje que te da una licencia para decir o hacer ciertas cosas. Esta vez era yo, sin ninguna máscara. Entonces, pero me gustó y mira, como son las cosas de la vida, el otro proyecto se fue cayendo, ¿no? Estando así como con el esfero ya listos para firmar el contrato, finalmente no sucedió el proyecto y pude decir, bueno, gracias, me voy a esto otro, ¿no? Y fue una experiencia súper chévere la de Así Somos. Aprendí muchísimas cosas. No creo que en 5 minutos uno pueda resolver una polémica, pero creo que pusimos sobre el tapete muchos temas que ahora se están tratando, como el tema del aborto, por ejemplo, ¿no es cierto? Temas así contundentes que era necesario visibilizarlos. Y lo grato y lo chévere de eso es que uno tiene prejuicios, ¿no es cierto? Tú tienes prejuicios frente a la gente, frente a, no, es que esta, qué sé yo, esta rubia perfecta de la televisión seguramente no tiene nada en la cabeza y de pronto no es así, Claro. ¿no? Entonces te encuentras conoces mucho a los seres humanos de tal suerte que hasta ahora, mira que han pasado más de 10 años, creo que desde que terminamos el proyecto de Así Somos, y hasta ahora tenemos una relación súper cercana, tenemos un chat de WhatsApp de Así Somos, yo sé todos los días más o menos qué le pasa a la Silvia Buendía, a la Pamela Cortés, a la Dayana Pazle, a la Meche Cuesta, o sea, les tengo cercanas, porque son afectos que se construyeron y que se quedaron de un enlace muy potente, ¿no? Muy potente. De hecho, muchos de ellos despuntaron a la política, se lanzaron de asambleístas, etcétera. Entonces, fue un aprendizaje chévere para mí. Yo le tengo mucho cariño y yo no, voy a ser bien honesta, y me acuerdo que le decía eso al gerente de Coavisa, le decía, cuando ya tenía que firmar el contrato y había revisado y había cambiado 20 veces las cláusulas, y él me decía, ya Juana, ¿qué pasa? ¿Por qué no firmas? Y a propósito de esto que tú decías de la libertad, y yo le decía, porque aquí no hay una cláusula que diga que yo puedo decidir de mi vida y ser un ser libre, porque es algo que a mí siempre un poco me ha tenido así como relativamente distante de la televisión, este acontecer de que de pronto tú te vuelves una imagen de un canal y dejas de tener vida propia. Claro, olvídate, claro. Olvídate. Entonces yo tenía mucho temor a eso, a que la televisión te absorbe y te absorbe 24/7. Y si es que te tienes que grabar no sé qué cosa y ahí no sé cuánto, cualquier día, y aparte cualquier que hora. te mete en un mundo de farándula que es como difícil de controlar, sí, ¿no? O sea, como... Oh. Sí, esa parte, menos mal aquí en Quito no hay sí, eso. es verdad. Menos mal en Quito no hay una farándula como es la de Guayaquil. Como la de Guayaquil, sí. Eso es hardcore, Ajá. Eso es hardcore. No, muchas gracias, ahí cito nomás. Entonces, no, por suerte fue eso, una propuesta bien entretenida, bien fuerte, bien contundente, de mucho aprendizaje y de muchos afectos. Y de generar empatía con el público, ¿no? Yo siento que la gente hasta ahora, ¿no?
tiene una relación de afecto y empatía hacia mí y viceversa, ¿no? Yo siento también esa misma sensación con la gente, el poder sentir que de alguna manera mi forma de expresarme puede identificarle a otros, ¿no? Ujú. Tienes una frase que a mí me encanta, que es que la risa nos hace iguales a todos. Ah, sí. Eso me encanta. ¿Cómo te fue con el stand-up? Verás, el stand-up es un género bien difícil. A veces es menospreciado por, digamos, digamos, el mundo más culto del teatro, le subestima al stand-up. Y el stand-up es un género bien difícil, porque también es así, pues es tú, Yuchito, sin estar detrás de un personaje. A ver, a mí me gusta... pero creo honestamente que no es donde más a gusto me siento yo, como experiencia para mí. Como público está bien, a mí me gusta asistir a un stand-up comedy. Creo que también son esas tendencias y las cosas, creo que a veces el público ya como que se mal acostumbra en el sentido de que yo ya quiero ver solo cosas así, que me las den masticaditas y que me las den dichas, y a veces un poco el stand-up te lleva por eso, y de pronto si el público tiene que escoger entre una obra de teatro que le va a hacer pensar un poco más y una obra que no le tiene que hacer pensar mucho, se va a ir por el camino más fácil. Te lo digo yo, que también trabajo humor, que además soy programadora de una sala y que tengo que estar medio pendiente de esas cuestiones, ¿no? Entonces yo le respeto al stand-up, me gusta como público, no puedo ser absolutista en decir, bueno, en el patio de comedia solo vamos a programar stand-up comedy y pare de contar. No. Creo que es importante al público darle todos los géneros, así sea esa la tendencia. Y creo que es necesario que también la gente, el público, se dé a sí mismo la oportunidad de jugar y de ver esa otra diversidad de géneros. Total. Pero volviendo a esto que tú dices de que el humor iguala, para mí... esta es una sensación que se me viene además desde bien niña, de esos juegos, desde los juegos infantiles, ¿no? En el campo, con la gente del campo, con el mundo campesino, con el mundo indígena, en donde tú estás jugando y cuando tú llegas a una comunidad, por ejemplo, lo primero que hacen contigo al saludarte de pronto es ponerte un nombre, bautizarte, ponerte un apodo. De pronto, qué sé yo soy la narizona y el otro es el orejón y la otra, y no es un bullying, ¿no? O el otro es el flaquito, o el otro es la chistosa, o el otro es el reilón, o no sé qué. Y entonces, de pronto, hay una conexión y una identificación y hay un romper el hielo, efectivamente. Entonces, el humor iguala en el sentido de que el humor es capaz de romper jerarquías. El humor es capaz de ponernos, de mirarnos, ponerle al otro al frente para vernos de tú a tú, de tutearnos. Yo alguna vez, me acuerdo, estuve en uno de los viéndole al Miche en el parque. Y ahí ves una diversidad interesante, claro, ¿no? Pero cuando le ves a la gente que se ríe, te das cuenta que es un problema que nos afecta a todos y que todos somos iguales en ese mismo. O sea, es como nos estamos riendo de nosotros mismos y es lo máximo. Así es, efectivamente. Entonces, y yo creo que por eso el humor es tan potente con el poder. Por eso el poder le teme al humor. Ah, por supuesto. ¿No? Porque es el humor el que de alguna manera puede mover el piso de las cosas, ¿no? A pesar de que va evolucionando, ¿no es cierto? Ahora hay todas estas censuras hacia el humor, hay toda esta cultura de la cancelación, como le dicen ahora, hay como esta autocensura que puede haber frente al humor, que yo siento que, por ejemplo, para mí en lo personal, en mi proceso creativo y como humorista o comediante, digamos, yo siento que fue súper tranquilo trabajar el humor hasta que efectivamente ya en un punto del correísmo, no desde el inicio, pero en un punto del correísmo en que ya se puso dura la ley Mordaza y el tema, de pronto nosotros estábamos escribiendo un guión y de pronto nos empezábamos a autocensurar. Claro. Y entonces un rato dijimos, a ver, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que por temor o por no sé qué estamos poniéndonos nosotras la ley Mordaza solitas, ¿no? Bueno, pero eso
Sí, si bien es cierto, sí, sí creo que empezó un poco ese temor con ese gobierno, pero en algún punto también, yo te digo, porque aquí en el programa hay muchas veces en que yo me cuestiono ciertas preguntas y ciertas cosas por herir cosas, ¿no? Buscar lo Porque también en el políticamente tema, correcto, por sí. supuesto, porque tienes que ser en algún punto, ¿no? Políticamente Porque correcto. de repente te pueden comenzar a atacar por otros lados sin necesidad de que tú hayas querido Sí, irte sí. hacia esos lados. Yo creo que es y ha sido súper importante el sensibilizarnos como Ujú. humanos frente a muchos acontecimientos, ¿no es cierto?, de la diversidad que somos como humanidad. Y esa diversidad tiene que ser aceptada y amada, ¿no? Entonces, por eso para mí, así como digo que es importante entender que el humor iguala, también creo que es muy importante que una condición para construir humor es el amor. Ujú. No puedes construir humor desde el odio. Por supuesto. Si hay odio, ya no hay humor. Ujú. Ya no es chistoso. Sí. Ya es, O ya es será una chistoso para ofensiva. unos y ofensivo para otros. Sí, Claro, ya por es, ya supuesto. es. Si desde mi corazón podrido digo algo chistoso, ya pues habrá algunos que se rían, pero otros Sí, lo que efectivamente comunicas es odio. se van a sentir ofendidos. Total. Entonces, es eso, ¿no? Por ejemplo, en nuestros personajes clásicos de las Marujas, para mí ha sido, es y seguirá siendo un desafío hacer un personaje de una cuencana sin ser cuencana. No, y al principio eso debe haber sido como... La primera función yo casi me muero, temblaba del terror la ¿Y primera cuando vez que... hiciste, cuando hiciste una función en Cuenca? La primera vez que hice una función en Cuenca, efectivamente, o sea, temblaba. Y yo me acuerdo que dije así para mis adentros, era en la sala Alfonso Carrasco, que justo es una sala a la que voy a volver próximamente a presentar un monólogo chiquito ahí. Y me acuerdo que decía, la gente en Cuenca me va a querer o me va a odiar. Yo ya había pasado el check de mis amigos cuencanos residentes en Quito, que además habían sido mis asesores de muchas cosas sobre la cultura cuencana, aparte de todo lo que investigué y sigo investigando, porque yo sigo siendo una apasionada por la cultura cuencana. ¿Y por qué creo que sí ha sido posible que los cuencanos acepten mi personaje? Porque yo construí ese personaje desde la admiración, desde el cariño por la cultura Aparte cuencana. que no fue impuesto, ¿no? Ese personaje lo elegiste tú. No, yo lo elegí. Yo Yo lo quiero. elegí porque yo quiero ese personaje, porque también me pasó eso, que tuve la suerte desde niña, que teníamos una familia de amigos cuencanos muy cercana a nuestra familia, que hacíamos muchas cosas juntos, viajábamos juntos, nos íbamos a la playa, hacíamos aventuras, etcétera. Íbamos a Cuenca y a mí Cuenca me pareció fascinante desde siempre, todo. Es la Su ciudad más linda. arquitectura, su forma de hablar, todo. Entonces, para mí era un premio irnos a Cuenca. Entonces, cuando yo vi el personaje de la cuencana en Las Marujas, yo me acuerdo que le dije al director, yo, ese personaje, por favor, ni le permití que haga un casting. Entonces, me acuerdo que él me dijo, bueno, o sea, si me estás proponiendo así tan enfáticamente es porque seguramente quieres, o sea, tienes los medios o quieres hacerlo y te estás... Le dije, sí, por favor, yo quiero ese personaje porque ese universo cuencano a mí me parecía fantástico. Entonces, obviamente, he construido a ese personaje. Obviamente, la cuencana se está riendo de sí misma, como también se puede reír de las otras dos regiones y viceversa, ¿no es cierto? Es un triángulo, es un ping-pong entre los tres personajes, ¿no es cierto? En Las Marujas, entre las tres regiones, ¿no? Quito, Cuenca y Manabí. Y entonces, finalmente, el juego viene desde esa construcción de afecto, de respeto, de admiración a esa cultura. No, mi deseo no era Ofender, ni burlarte, ni nada. Ni en el sentido, sino realmente apoderarme y conocerla bien para poder hacer de ese trabajo, como te digo, de investigación que no termina, porque yo sigo teniendo mi personaje de la cuencana, está vivo, pero ese proceso de construcción que no termina, porque ahora me voy a Cuenca en pocos días más y estaré parando la oreja para seguir adquiriendo material, ¿no es cierto? Porque es un universo infinito, una cultura es infinita, la cultura cuencana es infinita, con un pasado, un presente, un futuro, ¿no? Entonces es fascinante, ¿no? Y yo soy súper grata con toda la morraquía de verdad, porque han sido tan amorosos conmigo, tan amorosos. Son hermosos los cuencanos. Me dicen de producción, ¿tenemos un saludo o vamos al corte? Vamos al corte, entonces nos vamos a un corte y volvemos enseguida. No se desconecten que seguimos al aire.
Bueno, volvimos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto llega con el auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Seguimos aquí con la Juana, que nos estamos matando de risa y conversando de un montón de cosas. Teníamos un saludito por ahí que nos mandaron. Queremos ponerlo al aire, por favor, producción. Hola Juana querida, ¿cómo estás? Te mando un abrazo enorme. Ah, ¿Qué decirte? Contigo se ha podido contar toda la vida como amiga, como una profesional extraordinaria en las tablas, absolutamente responsable, enormemente creativa, una profesional junto a la cual uno trabaja y se ve obligado a trepar el nivel de su trabajo para responder a la capacidad actoral que tiene ella. Pero más que nada, con Juana hemos contado siempre como un enorme referente en el teatro, tanto a nivel del patio de comedias como el teatro más importante de la ciudad, siempre con las puertas abiertas para todos nosotros, como a nivel de todos los proyectos que Juana ha empujado, como a nivel de lo que ella significa en la comedia aquí en el país, como a nivel humano. No sé, nosotros hemos vivido experiencias maravillosas junto a Juana en la creación de personajes, en la creación de obras, desde cruzar la frontera cargando una cama mientras todos nos gritaban que nos regresáramos por los cielos del Ecuador para que íbamos cargando esa malla, hasta esa maravillosa manera que tiene ella de ser un acolite, simplemente como público. Yo recuerdo cuando estrenaba El Zabalita en el patio, me moría del miedo, era mi primer monólogo, y apenas escuché la primera risa de la Juana, todo fluyó, todo caminó, y El Zabalita se convirtió en un personaje feliz en escena. Contar con Juana es una suerte para el teatro de la capital y para el teatro del país. Un abrazo enorme, querida. Qué gran personaje, ¡Qué ¿ah? emoción! Lo tuvimos aquí también en el programa, nos divertimos un montón. No, el Alfredo es lo máximo. Es lo máximo, sí. Y es mutuo. Yo creo que es el actor o de los actores que más respeto en este país también por su capacidad, por su versatilidad, por su entrega, por su apasionamiento, Tiene un compromiso por increíble, un sí. compromiso, porque el Alfredo es un ser profundo, ¿no? Es un Ujú. ser de una inmensa profundidad. Entonces, en lo personal, en lo ideológico, en lo filosófico, en lo literario, en lo lingüístico, y obviamente en el ámbito del teatro. ¿Y cómo fue eso de la cama y la frontera? Eso fue con la clásica obra del señor Peque Andino, El Quito con K, que creo que es una obra mítica del teatro ecuatoriano. Entonces nos íbamos a Si no me presentar. equivoco, el nombre Quito con K sale de una improvisación tuya, puede ser, ¿o no? No, el texto, Ajá. la obra se llamaba Quito con K, Ya. efectivamente, pero lo que sale de una improvisación mía, o sea, de hecho, Quito con K es el título de un cuento del Pequi, Ya. que María Beatriz Vergara, que era entonces su pareja, le convence transformarla en una obra de teatro. Entonces, Ya. ese cuento se transforma en teatro, Quito con K, con ese título. Pero en una improvisación, yo hacía el personaje de la policía que iba llevando La todo policía embarazada. la policía embarazada que hacía todo el recuento. El chino se la sabe todas, Por qué supuesto. genial. Me encanta el teatro y aparte te dicen un montón. Entonces esta policía embarazada iba tomando el recuento de este asesinato múltiple, ¿no es cierto? Y en este momento salió en una improvisación este juego que yo le decía, Quito con K le pongo, Ah, Quito con K le pongo, y de pronto ahí entra la canción Quito con K, creada por nuestro amado Paul Segovia de Sally de Sally Mileto. Mileto. Entonces, ahí entró ese juego y en la improvisación yo me acuerdo que era con María Beatriz improvisando, entonces yo le pregunté como 3 o 4 veces, ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? Y entonces el Peque dice, queda eso, Paul. Entonces el intro para la canción de Quito con K son las Juanas diciendo, ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? Entonces se quedó eso y hasta ahora está en el mismo disco de Sally Mileto mi voz por 3 segundos diciendo, ¿Quito con K le pongo? Entonces sí,
fue una experiencia justamente cruzando la frontera para irnos a presentar en un festival de teatro, Festival Internacional de Teatro en Trujillo, en el Perú, con Quito con K. Y entonces teníamos uno de los elementos escenográficos que llevábamos, era una cama de malla, que no sé por qué, digamos, normalmente uno cuando viaja a estos festivales, tú pides, consígueme tal cosa, consígueme tal otra, pero nosotros teníamos esa cama ya había funcionado escénicamente tan perfectamente bien Tenía que ser esa cama. tenía que ser esa cama la que nos llevemos, ¿no es cierto? Entonces la trepamos en el bus y cruzábamos la frontera con este armatoste, trepándole le bajábamos del bus y le llevábamos en estos triciclos para cruzar la frontera con la cama de malla y todos los peruanos nos veían como, ¿qué hacen pasando ese mamotreto? ¿Pero para qué? No, pues, compadre, ¿qué quiere cambiar esa cama de malla? Sí. Y entonces era, y unas 10.000 anécdotas maravillosas que vivimos en el Perú. Y el proceso de Quito con K, de creación de esa obra, con el Pequi, con la María Beatriz, con el Alfredo y con la maravillosa presencia de Sally Mileto creando, mientras íbamos tenerles ahí al lado en un escenario y tocando con esa fuerza esos monstruos. Mientras ellos iban creando. Mira que yo le vi a Sally Mileto por primera vez en el Teatro Fénix. Me acuerdo que hacían 3 conciertos seguidos, de las primeras veces que vinieron a Quito. Yo fui el primer día y me quedé boquiabierta, me convertí en groupie de Sally Mileto ese rato y volví a los 3 días seguidos de concierto y me quedé, vi el primero, el segundo y el tercer día del concierto y me acuerdo que me pasó por la cabeza esas cosas, decir, qué potentes estos manes, qué loco hacer una. Sí, hacer total. una. Pensé, qué loco compartir el escenario con seres como Parece estos. que la propuesta de ellos, la próxima semana le vamos a tener aquí a Igor. Qué chévere. Pero tener esa fusión entre la parte poética del Pequi y la parte musical de ellos era como, wow, una conjunción increíble. Y más si le meten después con el teatro. Entonces me acuerdo que salí de ahí y yo ya le conocí al Pequi, no éramos tan íntimos, pero ya le conocí, me acuerdo que le mencioné así como, qué potente hacer algo escénico con estos manes. Y el man me dijo, para allá vamos, me acuerdo que me dijo, para allá vamos. Y luego efectivamente se hizo Ceremonia con Sangre, que se le hizo en la Plaza Belmonte, efectivamente, se presentó en la Plaza Belmonte. Y después de Ceremonia con Sangre, me parece que casi enseguida fue que ya nos metimos en el proyecto de Quito con K, que fue mítica para mí, creo que una también de los personajes, de los procesos potentes, amados. Qué hermoso. De juntar la música y el teatro de esa manera. Tenemos otro saludito por ahí. Mi querida Juanela, me piden que te mande un abrazo y te mando 1000. Te mando todos los abrazos, mi querida amiga. Hace más de 50 años que nuestros caminos se cruzaron en el patio de un colegio, luego en el patio de comedias y después en todos los escenarios posibles donde hemos podido trabajar juntas. Eso ha sido una suerte, siempre estar juntas, siempre cercanas, hasta ahora que nuestros hijos han replicado eso que nosotros empezamos hace tantos años y que por lo visto va a durar muchos más mientras ellos sigan siendo tan cercanos, tan hermanos como fuimos nosotras. Te mando un abrazo inmenso. Qué linda. Oh, qué emoción. Uy, ya me emocioné. Qué lindo, ¿no? Sí, de verdad, creo que el espacio del teatro, que es un espacio donde se comparte tan profundamente nuestras esencias, se convierte en una especie de familia, ¿no? Y creo que con la María Beatriz hemos construido eso, somos familia, familia teatral. Entonces, nuestros hijos... Con toda la gente con la que te rodeas, ¿no? Porque increíble eso. Conversábamos con la Monse Astudillo y también es como que te ama de una manera así, pero... Sí, con la Monse, con la María Beatriz, imagínate nuestros hijos que han crecido juntos, yo digo, ellos ya nos superaron a nosotros, son hermanos, literalmente como hermanos. Qué hermoso. Mi hijo Gabriel y su hijo Joaquín, o sea, sí, es una hermandad la que tienen, pero potentísima, maravillosa, de una complicidad increíble, de un respeto. Yo le oigo hablar a mi hijo de su amigo Joaquín y es como, aparte del cariño, habla con tanto respeto de su amigo, con tanta admiración, que yo digo, esas relaciones en las que la admiración está de por medio, son relaciones que son
como para toda la vida. Y es algo que a mí me pasa con la María Beatriz también, que además estoy con el placer de estar trabajando ahora una obra suya que se llama Antígona Sudaca, que estrenaremos este año. Es un proyecto muy, muy bello, un proyecto muy potente. Como actor, ¿es más fácil como actriz? ¿Es más fácil hacer reír o llorar? Las dos cosas. Las dos cosas son difíciles y creo que incluso la risa puede ser hasta más difícil, porque la risa es una reacción espontánea, ¿no es cierto?, del Y cerebro. más aquí en Quito, me imagino, porque Sí, aquí la más gente en se ríe Quito, un poco sí, más, la gente es le más cuesta reírse. tapiñada para Sí. eso. La gente es más tapiñada para reírse en Quito. Entonces, sí, yo creo que las dos son sumamente complicadas y a veces se menosprecia al humor o a la comedia como un género fácil cuando no lo es para nada. Obviamente, conmoverle a alguien hasta las lágrimas también es un desafío muy grande. Y eso simplemente puede acontecer cuando tú estás viviendo una verdad escénica. Otra, ¿cuál crees que es tu mayor cualidad como actriz? ¿Te gusta verte actuar? A ver, más o menos, o sea, yo creo que en eso más o menos me gusta verme, o sea, me gusta actuar más que verme actuar, obviamente. He aprendido a aceptar verme a través de una cámara o de una filmación o sea, ha sido parte como del ejercicio y de la maduración como actriz, aprenderme a ver y aceptar y decir, ah, qué fatal, ah, sí, bueno, esto está bien, o entender. Pero más que verme actuar, me gusta actuar, me encanta estar sobre el escenario, y incluso me gusta mucho más que la dirección, por ejemplo. Hay gente que le encanta dirigir teatro. A mí sí me gusta y he tenido una experiencia muy linda que le amo profundamente, que es Papacuna, con el colectivo Llama, que es un colectivo también de chicas jóvenes a quienes les conozco desde muy niñitas, que con quienes además ahora estoy en un proyecto, de hecho, de aquí ahorita tengo que salir corriendo a un ensayo de la obra de cómo murió el teatro, que es un proyecto muy, muy interesante, muy original, que justamente hace una evaluación de qué pasó con el teatro en el confinamiento y en la pandemia, cómo muere el teatro de alguna manera, sí, temporalmente prácticamente, ¿no? Entonces es una propuesta bien interesante, que sí, ahí yo vuelvo a eso, ¿no? Ahora tengo la experiencia de ser dirigida por una de las actrices de Papacuna, por Carlina Derks, del colectivo Llama, que es una actriz muy joven y directora muy joven, y es muy lindo para mí. Entonces, ella conversábamos el otro día y me decía, qué difícil es la dirección, y yo le decía, sí, efectivamente, más lindo es actuar. O sea, a mí me gusta más actuar que dirigir. Definitivamente. Bien, vamos a irnos al tema random, Ya, pues. del cual no sabemos de qué vamos a hablar, así que vamos a ver que la tecnología nos diga de qué vamos a hablar. ¿Qué nos sale? Brujería. Esa es. Ay, ¿cómo te va con la brujería? Ahí podemos hablar de la venadita. Claro que sí. A ver, sí, qué lindo, qué bonito tema, qué buen tema random. Gracias, tecnología. A ver, yo creo que está esta parte maravillosa. Bueno, en la historia, de alguna manera a las mujeres les empiezan a catalogar de brujas, el mundo occidental empieza a catalogar a las mujeres de brujas cuando se dan cuenta, ¿no es cierto? Que eran, claro, del poder femenino de dar vida. Del milagro de dar vida y del poder femenino de no solo parir, sino que también otra mujer pueda asistirle a la otra en un parto, por ejemplo, y saber qué hacer y saber cómo hacer. Y que ese conocimiento y esa sabiduría que está tan cercano a Dios, ¿no es cierto?, el dar vida, entonces, de alguna manera, la religión cristiana católica tenía que catalogar para darle mala fama a las mujeres de que las mujeres hacíamos pactos con el diablo. Entonces, de ahí sale como este concepto negativo, digamos así, de la bruja, ¿no? De esa posibilidad natural del poder femenino. El poder femenino es un poder natural, como el de la naturaleza misma. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces,
Y obviamente entonces está ese concepto de ese lado occidental, pero obviamente está el concepto del poder femenino, el poder de las mujeres, ¿no es cierto? El poder de esa relación desde la concepción, el embarazo, el parto, la maternidad, la lactancia, todo ese acontecimiento, yo creo que es un acontecimiento muy, muy potente, que efectivamente es muy distinto de pronto de cómo el hombre puede entender la vida versus este entendimiento femenino de la vida. Y ese entendimiento femenino de la vida que también obviamente le lleva a la mujer a esa relación con la tierra, con la agricultura, mientras el hombre estaba en la casa, ¿verdad? Con los hijos, con el dar de comer, con hacer la cultura. ¿Dónde nace la lengua? ¿Dónde nace y con los idioma, rituales también un montón? Y obviamente los rituales, ¿no es cierto? Pero incluso eso, ¿dónde nace? Seguramente esta cuestión del poder, la madre con su hijo tiene que comunicarse y ahí nace la lengua, ahí nace la cultura, aquí, por supuesto, aquí en el seno de la mama, ahí nace, ¿no? Y en la relación de eso con el otro, en este caso con el hombre que va y viene, y a partir de eso obviamente todo ese universo ritual, todo ese universo que en cada país y en cada sector está tan presente esa cosmovisión y nuestra cosmovisión andina, que es muy particular, para aterrizar en La Venadita, efectivamente, que para mí es una de mis obras más amadas y más queridas, que es este texto de... Es como una Susana... devolución, a mí me pareció Sí. que es como una devolución hacia la Pachamama, ¿no? Hacia la Sí. tierra y tal vez un poco hacia lo que fue tu infancia también. Mucho, muchísimo. Es una primera devolución por parte de Susana Pautazo, ¿no es cierto? La directora, dramaturga y actriz que creó este monólogo, que en principio ella lo actuaba, que es justamente una devolución, como ella misma decía. Yo llegué al Ecuador exiliada política, migrante, en los años 70 y me quedé aquí y quiero devolverle al Ecuador todo lo que el Ecuador me dio a mí. No, su marido era médico y antropólogo y ella se relacionó muchísimo, ni bien llegó, con todo ese mundo andino. Cuando yo vi como actriz su monólogo, que de hecho lo ensayó en el Patio de Comedias, lo creó en el Patio de Comedias, cuando ella estrenó la obra, yo me acuerdo que me quedé tan conmovida y le dije, bueno, esta es una obra esencial para la vida del ecuatoriano. Ella la difundió por muchos países y muchos años después volvió al Ecuador, porque ella regresó a Argentina, pero ella siempre volvió a su tierra, a este Ecuador, incluso para irse, para partir, para morir. Ella vino a morir aquí, que fue una acción increíble de la Susana. Y la Susana, algún momento yo le digo, oye, La Venadita, o sea, esa obra no la puedes archivar. Entonces ella me dijo, yo estoy en otra cosa ahorita, estoy en otro momento. Y yo le insistía, y paralelamente la Satia Durán, hija de nuestro querido amigo músico Claudio Durán, que también está en el viéndonos más allá. En algún lado. Ajá. La Satia también le insistía, la Satia a la Susana, y ver la obra de la Susana La Venadita, un poema a la memoria, le cambió la vida. Ella iba a estudiar veterinaria y terminó estudiando teatro después de ver La Venadita. Y cuando la Satia por un lado le insistía y yo por otro lado le insistía, la Susana nos juntó a la Satia y a mí en el Patio de Comedias, nos presentó porque no nos conocíamos y dijo, bueno, ustedes dos tienen algo en común, que es que las dos me insisten en la importancia de La Venadita. Les tengo una propuesta. Juana, yo te propongo, y trajo un bastón que es una raíz de mangle que le había regalado a su hijo Gustavo, y me entregó ese bastón y me dijo, yo quiero que tú continúes con esta tradición de La Venadita. Y le propuso a Satia que sea la productora de la obra. Entonces, en este trío también bien potente y bien poderoso, trabajamos La Venadita. Entonces tiene ¿Cuánto contenido? Wow, sí, no, maravilloso. Entonces es una obra a la que yo le tengo un amor muy, muy grande, y cada vez que hago esa obra yo me siento pero bendecida y agradecida. En el mes de junio voy a hacer, recientemente hice una función por la semana anterior, no, en el finales de marzo hicimos una también era en el contexto del Día del Agua,
y en junio, justamente que tenemos nuestro festejo del Inti Raymi, quiero hacer algunas funciones en el patio de comedias de esa obra. Y además esa obra tiene otra cosa maravillosa, que es que con esa obra pude hacer un proyecto en coproducción con España para hacer que La Venadita sea la primera obra de teatro en el Ecuador que cuenta con medidas de accesibilidad para personas con diversas discapacidades. Entonces eso hicimos en el 2019, justo antes de la pandemia. La obra contaba con subtitulado, lengua de señas, audiodescripciones, audioexplicaciones. Hicimos una gira con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y con el Ministerio de Cultura, en 5 ciudades, cerca de 3.000 personas de sectores sumamente marginales vieron la obra. Y mira cómo son las cosas en la existencia. Mientras hacíamos esta gira, siempre hacíamos un foro después. Y eran unos foros muy potentes, muy bellos, porque eran personas de sectores tan marginales que no es solo la primera vez que veían teatro con accesibilidad, sino era su primera vez que veían teatro, punto. Entonces llegaba alguien y decía, qué bueno que presento esta obra, pero ¿sabe qué? En mi familia hay otra persona que tiene otra discapacidad, pero no puede salir de casa y no le pudimos traer, ¿no? Y para esto, paralelamente, yo tenía un amigo de estos así cracks de la tecnología que me decía, Juana, ¿por qué no haces siempre en el patio de comedias? Ponemos cámaras y haces streamings de todas las obras de teatro. Y le decía, cállate, olvídate, no, el teatro es en vivo. No, es que hay un montón de gente que prefiere quedarse en la casa. Le decía, no, hacemos otra función y la gente viene. No, el teatro es en vivo. Y yo le callaba la boca algún rato, hasta le dije, bueno, ya pásame un presupuesto, era carísimo. Le dije, no, olvídate. Y en eso, cuando estaba yo en esa gira en el 2019, me acordaba de las palabras de este amigo que me decía, el streaming para las personas. Y ahí dije, tienes razón. Hay personas que efectivamente, enfermos terminales, personas con discapacidad física que no se pueden mover de un lugar a otro, niños con cáncer, a quienes se les podría presentar esta posibilidad del teatro a través de streaming. Y en el 2020 teníamos que continuar la gira por el resto de ciudades del país y lastimosamente ya se vino la pandemia. Pero ya estaba viviendo aquí un amigo, Roberto Sintes, que es justamente un productor español de la organización Hazlo Accesible de España, y con él habíamos hecho ya toda esta propuesta, y estando él aquí en el Ecuador, ya no se pudo regresar a España, ya estaba aquí, y fue que en medio del confinamiento y la pandemia creamos tal vez uno de los proyectos más potentes que ha hecho el Patio de Comedias en sus 40 años de historia, que cumplió en el 2020, ahorita ya son 42, en el 2022, pero en plena pandemia creamos el proyecto Teatro Contigo, que la gente lo puede ver en www.teatrocontigo.com, que es la primera cartelera de teatro virtual accesible a diversas discapacidades en Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué increíble! No solo en el Ecuador, en Latinoamérica. Están 9 obras de teatro ahí, de teatro ecuatoriano, una de dramaturgo español, que es La Casa de Bernarda Alba, que también comparte el escenario con María Beatriz Vergara. Están varias obras que el público puede ver, puede acceder si son personas con discapacidad, sin costo alguno, porque fue un proyecto justamente financiado para eso, simplemente acreditándose en la página. Ahí está el procedimiento de cómo se acredita con un carnet de discapacidad, una cédula que dice que es un adulto mayor, y lo ven gratis cuando quieran. Y las personas regulares pagan $5, que es un costo mínimo bajo que nos ayuda para simplemente sostener la página que empezó en abril del 2021, que ya tiene un año de vigencia y que queremos todavía prolongarle hasta finales de este año. ¡Qué maravilla! Hablando de brujería con la Juanita, terminamos hablando hasta de estos proyectos hermosos, increíbles e inimaginables que tienen. Ya así que me acordé que era la brujería, el tema random, perdón. No importa, igual hablamos de brujería un montón. Así que bueno, gente, nos vamos a ir al último corte y volvemos enseguida con un poco más.
Bueno, gracias por seguir con nosotros, gente. Volvimos y nos vamos a ir con este último segmento. Recuerden que esto llega siempre con el auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Es hora de que estudien algo que les vaya a servir en su futuro. El diseño es lo máximo, así que matricúlense ya. Vamos a irnos con unas preguntas. Te voy a hacer unas preguntas así y tú me contestas lo primero que se te venga a la mente. Claro Si quieres que sí. profundizar, profundizamos. Voy a tratar de ser rápida, que Ah. es algo que me cuesta ser sintética. ¿Comedia o drama? Los dos. ¿Qué te hace reír mucho? Mis propias torpezas. ¿Qué te emociona hasta la médula? Los hijos. Aparte de Bambi, ¿qué te hace llorar? Eso, mis hijos. También la injusticia me hace llorar. También me emociono por lo colectivo, cuando hay como estos fenómenos colectivos que funcionan bien y juntos. Por eso creo que le quiero al teatro también tanto. ¿Tu habilidad inútil favorita? Uy, Dios mío, mi inutilidad máxima era la cocina. Bueno, sigue siendo, pero ya en la pandemia sí o sí tuve que aprender algo, pero sigue siendo mi inhabilidad favorita. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Cuál será? A ver, muchas veces tengo que recordarme esto, teatro nomás es. Porque hay veces que estoy en un proceso de trabajo del teatro y de pronto me lo tomo tan en serio así, ¿no? Y me estreso y sufro y no sé qué. Entonces después digo, teatro nomás es, ¿acaso que es la vida real? ¿Cuál es tu invento favorito? Mi invento favorito, me encanta ponerle a la gente apodos, me sale como súper natural, a casi nadie le digo por su nombre tal cual es, a casi todo el mundo le deformo su nombre. Qué bien. Lo que más valoras en una persona. Su apertura, su sensibilidad. ¿A qué le tienes miedo? Mucho miedo. A ver, ¿a qué le tengo mucho miedo? Hijo, yo creo que ahí me sale esa parte mamá, ¿no? Que es como el cuidado de los hijos, ¿no? El que estén bien, el que su salud esté bien, el que su seguridad esté bien. Eso creo que es un temor que tengo, ¿no? Que ojalá a mis hijitos en el universo de la existencia, en el nombre del mambo, la rumba, cha, 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 nunca les pase nada. ¿Tu gusto culposo? Mi gusto pomposo. Culposo. Culposo. Pucha, la golosina, el chocolate. Chocolate. ¿Sol o lluvia? Me gusta full la lluvia, tengo que ser sincera. ¿Hay alguna comida que odias? El melloco. Ay, sí, es la ¿Por qué única todo el cosa. mundo le odia al pobre Esa melloco? es la única cosa en la que lo andino no le quiero mucho. ¿Qué tal a es para putear? Número uno. ¿Y cuál es tu puteada favorita? O sea, digo tantas malas palabras que ya he tenido que empezar a inventarme algunas para que mis hijos no sean tan mal hablados como yo. Entonces, para no decir así, digo, chicha, tomate, verdes fritos. O digo, por ejemplo, ahora esta es una de mis últimas creaciones y mis hijos la replican, ya hasta mis sobrinos están diciendo, cuando algo grave pasa, digo, cacaflor. Cacaflor. Entonces, porque estoy diciendo, para tratar de no decir todo el trompabulario gigantesco que me sale. Resume un montón. Fluido. ¿Leer o escribir? Leer o escribir. Los dos. ¿Tu música favorita ahorita? Changos, me he vuelto súper ecléctica para la música. Todo menos reggaetón. Todo Bien. menos reggaetón. ¿Tu película favorita? Mi película favorita, una de mis más favoritas, es Delicatessen, que es esta película qué hermosa francesa, película. que juega mucho con la teatral y ese humor negro, así bien cínico. ¿Llamar o WhatsApp? Sí me gusta el WhatsApp. Sí me gusta el WhatsApp porque sí creo que uno no siempre quiere hablar. Obvio, me gusta más hablar, como consta la gráfica, pero creo que está bueno eso, de que no es necesario siempre tenerle del otro lado de la línea. Puedes ¿Grabas? tener la libertad de responder cuando quieras. Claro, eso es verdad. ¿Grabas mensajes de más de un minuto? ¡Uf! Hago unos como consta en la podcasts, gráfica. Como consta en la gráfica, podcast de 6 minutos. Menos mal ahora y la velocidad rápida. ¿Perro, gato u ornitorrinco? Gato, qué bestia. A mí me parece que el gato es es una escultura viviente. Totalmente. Un gato, qué bestia, qué hermoso animal. ¿El día o la noche? El día. Antes era nocturna, pero ahora el día. ¿Sal o dulce?
también así un poquito de los dos, pero más sal, diría yo. ¿Extrañas el cese? Totalmente, me muero. ¿Prefieres bailar o beber? Ambas dos juntas van muy bien. Si pudieras irte al pasado, ¿a quién te hubiera gustado conocer? A ver, sí me habría, o sea, por ejemplo, de verdad que sí me habría gustado conocerle face to face al señor Almodóvar. O sea, yo veía sus películas y sus historias y sigo viendo y me siento súper identificada y digo, yo habría calzado perfectamente en una de sus historias. Él y bueno, sí, siempre me ha parecido, siempre ha sido mi amor platónico Johnny Depp. Johnny Depp. ¿Hobby? Hobby, a ver, a mí me gusta mucho caminar en el campo, el trekking, que le dicen. Bien. ¿Calor o frío? Frío. Lo ¿Qué normal. animal serías? Me gustaría ser, ahí sí me gustaría ser un caballo o un delfín. ¿Cuál sería el título de la obra de tu vida? Hijo, qué desastre, qué desastre. Una palabra que te defina. Caótica. ¿Qué te hubiera gustado que te pregunte? Eso, ya todo lo que me has preguntado, no creo que me haga falta nada más. Es la Juana Guarderas, ha sido un gustazo tenerle aquí en el programa, Juana. Qué Qué chévere, gustazo Chelo, tenerte también aquí. para mí, qué Me he lindo. divertido un montón. Gracias por venir, gracias por aguantarte la lluvia e irte a cambiar para poder estar aquí. Encantada. Así que te comprometo porque te vamos a volver a invitar, vamos a volver Encantada. a conversar aquí. Gracias por acompañarnos, gente. No se olviden que esto llega con el auspicio de la Metro, sus 8 carreras de diseño. Gracias a la gente que está aquí atrás, que nos está dando una mano grande. Y no se olviden Muchas que este gracias. programa siempre está al aire.